Muy bien, pues bienvenidos. La Universidad Autónoma de Yucatán les da la más cordial bienvenida a esta feria de profesiones en esta modalidad virtual en este 2022. Esta tarde de la jornada inaugural que tenemos precisamente la plática de la licenciatura en Ciencias de la Computación, una de las carreras que llaman mucho la atención de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Y para que nos platique de esta carrera, de esta licenciatura, pues contamos con la presencia del maestro Luis Fernando Curi Quintal, a quien le doy la más cordial bienvenida junto a todos ustedes. Y pues les reitero, jóvenes, todas las preguntas que vayan surgiendo, apúntenlas o pónganlas en el chat para que al término de esta exposición pues les podamos dar lectura. Entonces, muchísimas gracias, maestro Fernando, pues le dejamos el micrófono y el video para esta presentación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues me corresponde hablar acerca de la licenciatura en Ciencia de la Computación. Yo soy egresado de la primera generación de esta licenciatura y pues conozco su historia. El propósito de la carrera, como su objetivo lo plasma, es formar profesionales para desarrollar y gestionar tecnología computacional, realizar actividades de investigación científica, diseñar e implementar de forma eficiente software de base y software de aplicación con un enfoque novedoso y de vanguardia, tomando en cuenta las necesidades de manejo de información de las organizaciones con apego a la ética profesional y el servicio a la sociedad. En este objetivo, el perfil de egreso de la licenciatura en Ciencia de la Computación se centra en 4 competencias principales, que es la primera, desarrollo de software de aplicación, que es todo aquel software que utilizamos de diferentes formas y en diferentes ámbitos para diferentes motivos. Es el software que maneja el usuario, es el que se conoce como el software de aplicación. El segundo es el desarrollo del software de base. La computadora es una máquina y el software de base viene a ser el espíritu de esa máquina. Entonces, todo el software que hay detrás del software de aplicación es lo que se conoce como el software de base. El sistema operativo, las redes o los protocolos de comunicación, el navegador web es un software de base. Los lenguajes de programación son software de base, los compiladores, etc. La tercera competencia importante es la gestión tecnológica, es decir, poder hacer un diagnóstico de qué es lo que requiere algún problema, alguna situación sobre manejo de información y obviamente también sobre manejo de algún equipo y poder administrar o diseñar una solución tomando en cuenta las necesidades de información y el software que se tiene que desarrollar. Sobre todo si es un software nuevo o si es un área nueva en donde se requiera el uso de la computadora. Y por último, la computación científica, que es utilizar las bases matemáticas y algorítmicas para poder simular o realizar simulaciones en diferentes ámbitos. Y se conoce al licenciado en Ciencia de la Computación como el elemento que va a unir a las demás ciencias o a las demás áreas que van a ir requiriendo el uso de la computadora precisamente con una solución de computación. En este ámbito de estar creando nuevas aplicaciones, pues vamos encontrando las áreas de especialización de la licenciatura en Ciencia de la Computación. Ciencias de la Computación es el primer programa o la primera licenciatura que nace de manera formal en el área de computación a nivel mundial. Por lo tanto, contiene elementos de
un poquito de todo, porque necesitamos saber un poquito de todo, pero al mismo tiempo conocer las bases teóricas, matemáticas y de computación para que podamos desarrollar la computación. Las áreas de especialización de los licenciados en ciencia de la computación pueden ser varias. Primero, la inteligencia artificial, aplicado a la robótica, por ejemplo, al manejo del lenguaje natural, como utilizan los asistentes automáticos como el Google, como el Siri, o desarrollar interfaces o programación o la parte de aprendizaje de, por ejemplo, un auto que se maneja solo o los autos automáticos. También la computación científica en términos de modelación, aplicar métodos numéricos, aplicar nuevos algoritmos, aplicar nuevos modelos computacionales o crearlos, por ejemplo. La simulación se utiliza mucho en todas las ciencias precisamente para evitar hacer experimentaciones reales que algunas veces no se pueden realizar de manera real. Se hacen simulaciones para hacer o avanzar en los diseños. Por ejemplo, el Airbus A380, uno de los aviones más grandes, se diseñó por completo en computadora. Las simulaciones de las partes, de las alas, de los motores, se hizo primero por computadora y una vez que ya se hayan definido todos los elementos del diseño, ya pasa a la fábrica y obviamente al ensamble. Los autos modelos, los nuevos modelos de autos, también primero se diseñan como simulaciones y después se van haciendo todos los ajustes y después pasan a las fábricas. Esto, pues, nos permite ir conociendo el modelo en sí. Le podemos hacer variaciones y demás sin tener mucho costo en términos de fabricación y pruebas y demás. También un otro elemento que es muy conocido actualmente es la ciencia de datos. Nos encontramos en una época en que todos los datos, todas nuestras actividades van generando datos, se van almacenando, todo lo que hacemos en Facebook, en Netflix, todo lo que hacemos en el web se almacena. Y a través de toda esa información se va generando nueva información como marketing digital, por ejemplo, o los avisos que nos va sacando Facebook o las recomendaciones que nos saca Netflix. Todo eso es a través de lo que se conoce como el minería de datos, lo que se conoce como modelos predictivos, lo que se conoce también como sistemas de recomendación, que realmente son aplicaciones de software que trabajan con esos datos de diferentes tipos, datos de la web, datos de los móviles, datos de sensores, para poder hacer, aplicarlos para obtener nuevo conocimiento que le ayuda a las empresas a ser más competitivas. Las redes de computadoras también, pues vivimos en un mundo conectado y actualmente ya no nada más es conectarse por cables, por inalámbrico, por celular, por varios medios, los cuales requieren diseño y configuración de esas redes. En la licenciatura en Ciencia de la Computación tenemos la certificación de esta empresa de redes, que es Cisco, que pueden ustedes realizar a través de asignaturas optativas. Entonces, pueden salir con un certificado en redes. Sistemas operativos y software de base es lo que conocemos, todos los sistemas operativos, el Android, el Windows Mobile, el OS, todos esos son software de base. Y pues conocer elementos de cómo funcionan esos software para hacerlos de la manera óptima es parte de la tarea de la ciencia de la computación. Y una aplicación adicional, la realidad aumentada. Combinar aplicaciones reales con aplicaciones de inteligencia artificial o animaciones por computadora. Por ejemplo, el Pokémon Go es una aplicación de realidad aumentada. También involucra actividad de las ciencias de la computación.
y obviamente todo lo que sean gráficas por computadora es llevar el mundo real a lo que es la pantalla, que es de 2 dimensiones, pero hay que darle ese sentido para que tengamos la percepción de que estamos trabajando con el mundo real. Y por eso una de las aplicaciones obviamente pues, va a ser los juegos de video. Es quizá de las aplicaciones principales de las gráficas por computadora en términos de aplicación. La licenciatura en Ciencia de la Computación es un programa reconocido nacionalmente, es un programa acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación que nos asegura que la calidad de los contenidos que se imparten están a nivel primero de calidad, a nivel nacional, y también somos nivel 1 de alto rendimiento para el examen del EGEL, de egreso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que es el Ceneval. El campo laboral es prácticamente cualquier lado donde se utilice una computadora y hayan problemas de manejo de información, o incluso lugares en donde todavía no se aplique la computación y haya necesidad de analizar información. Entonces, el ámbito de trabajo es realmente, podemos decir, ilimitado, porque en todas partes actualmente ya requieren el uso de la computadora, el uso de la tecnología y el análisis de datos. El plan de estudios es de 9 semestres, con un máximo de 14. Sin embargo, pues como tenemos un plan semestral de inscripción flexible y además podemos utilizar los veranos para adelantar, entonces alguien que sea un alumno regular que les guste estar involucrado en no solamente lo que aprende en clase, sino aprender un poco más, puede terminar hasta en 8 semestres. Una de las preguntas que siempre nos hacen es, bueno, en la Facultad de Matemáticas se imparten 3 programas: la licenciatura en Ciencia de la Computación, la licenciatura en Ingeniería de Software y la licenciatura en Ingeniería en Computación. Y nos preguntan cuál es la diferencia entre ellos. Las 3 licenciaturas, como parte del área de cómputo, pues tienen elementos que son comunes. Los 3 ven matemáticas, los 3 ven programación, los 3 ven estructura de datos, los 3 ven estadísticas, pero hay otros elementos adicionales que los van diferenciando uno a otro. En ciencia de la computación nos atenemos, como les decía, es el precursor de lo que son las carreras de computación, de tal manera que ingeniería de software e ingeniería de la computación son derivados de la ciencia de la computación. La ingeniería de software se va a centrar más en el proceso de desarrollo de software. Por lo tanto, vamos a ver un poco más acerca de desarrollo de aplicaciones en web, metodologías de desarrollo, como un proceso en el desarrollo de software. Y el desarrollo de software, pues es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a lo que hace un ingeniero civil, por ejemplo, que desarrolla o construye una casa, y es un proceso algo tangible, pero el software es intangible, entonces requiere ciertos elementos adicionales. En el caso de la ingeniería en computación, pues se centra un poco más en lo que son los circuitos, en el hardware, el trabajo con Internet de las cosas, un trabajo un poco más de seguridad, sensores y demás. Y en la ciencia de la computación nos vamos a los elementos tanto del software básico como el software de aplicación: análisis de algoritmos, computación científica, las gráficas por computadora, las redes, la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos involucran a estos 3 perfiles, más los diseñadores gráficos. En el caso de la ingeniería de software, de la ingeniería en computación, el diseño de tarjetas gráficas, el Kinect es una forma es un hardware que nos permite interactuar con la computadora,
pero es un elemento de hardware. El ingeniero de software, pues, es el que verifica el proceso de desarrollo de todo el elemento con el diseño, quizá el diseño de interfaces y demás. Y la ciencia de la computación lo que va a ver es cómo voy a conectar lo que percibe el hardware con lo que yo veo reflejado en la computadora. Por ejemplo, si tengo un joystick, que cuando yo le dé para arriba, el avatar, por ejemplo, se mueva hacia arriba o corra más rápido. Todas estas interacciones son las que generaría el ciencia de la computación, pero también en términos de elementos físicos. Si yo le doy mucho hacia arriba, pues va a ir avanzando más rápido y todo ese tipo de interacción. Pero buscando generar motores de juego y programación más eficiente para hacerlo más real. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el punto de corte? No sé por qué se obsesionan por el punto de corte. En el 2020, estos fueron los puntos de corte de acuerdo a la demanda y a la aceptación de cada uno. El punto de corte en ingeniería de software fue 801. El punto de corte de ingeniería en computación fue 502. El punto de corte de ciencia de la computación fue 473. Pero en el 2021 fueron subiendo, se volvieron más competitivos y es muy probable que ahora también sea un poco más competitivo esta demanda o este requerimiento para entrar a la licenciatura. Por lo que yo les recomiendo prepararse para sacar los 1000 puntos y que puedan asegurar de que van a lograr entrar a la licenciatura. Bueno, acá les dejo los datos de el coordinador de la carrera y les voy a pegar aquí en el chat estos dos enlaces para que tenemos un sitio que explica un poco más acerca de la ciencia de la computación, se llama Jóvenes en la Ciencia de la Computación, y nuestra página de Facebook, ¿sí? Para comunicarnos o que puedan expresar sus dudas más directamente con el coordinador y con los profesores de la licenciatura. Bueno, por el momento es todo. Muchísimas gracias y pues quedamos a la espera de las preguntas. Así es, ya entramos a esa etapa, chavos que nos acompañan, chicas que nos acompañan, es la parte de las preguntas. Le vamos a pedir también al maestro Fernando que aquí por el chat nos comparta de nuevo el correo electrónico del coordinador por cualquier otra pregunta que vaya surgiendo. Sí. Es importante que hagan sus preguntas ahora que tenemos de viva voz al maestro Fernando. Hay unas preguntas, maestro, por acá que dice los elementos necesarios para llevar a cabo la carrera son costosos. ¿Cuánto cuesta estudiar la licenciatura en Ciencias de la Computación? Pues mira, aquí la facultad provee, o sea, lo que vas a necesitar, pues obviamente es una computadora. Como Ciencias de la Computación, el trabajo es más con respecto a tus habilidades de abstracción, o sea, es más interno. Desarrollo más de habilidades cognitivas, desarrollo más de habilidades de pensamiento y demás. Por lo tanto, obviamente lo que vas a necesitar es tu cerebro. Pero que si te refieres a que si necesitas algún tipo de computadora en especial, no las necesitas. Incluso acá puedes trabajar en el centro de cómputo. Hay equipo disponible para los que no cuenten con equipo. Pero en los primeros años, en los primeros 2, 3 años, cualquier computadora como las que has llevado en prepa es suficiente. Maestro, aquí hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas que están surgiendo. ¿Cuáles son los módulos adicionales
que hay que estudiar para presentar un buen examen y tener lo que nos hablaba usted, ese nivel de competitividad para poder presentar y tener ese punto de corte del que dice que sí, en efecto, es lo que más preguntamos. A ver, déjame, bueno. La parte, bueno, los módulos adicionales son los de matemáticas. Estás entrando a la Facultad de Matemáticas, y tanto ciencias de la computación como ingeniería de software, como ingeniería de computación, van a requerir conocimiento de las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas son la base de la computación. Y si queremos trabajar de manera profesional como profesionistas en computación, pues necesitamos dominar esas partes de las matemáticas. Entonces yo te recomendaría estudiar asignaturas optativas de matemáticas o prepararte en los elementos adicionales de matemáticas, aritmética, álgebra, precálculo, que serían de muy, muy buena ayuda para presentar un buen examen. Nos hablaba hace ratito durante la plática muy específica, y se lo agradecemos, estas diferencias entre las tres carreras que ofrecen sobre la computación ahí en la Facultad de Matemáticas. Pero ¿cuál es el perfil específico, si nos puede repetir, que se busca en un licenciado en Ciencias de la Computación? En un licenciado en Ciencias de la Computación, lo que se requiere es tener un pensamiento abierto en el sentido de que el campo de aplicación puede ser variado en términos de la computación en sí. Por lo tanto, vas a tener como una pintadita de cada área y a través de las asignaturas optativas te puedes especializar en lo que más te atraiga. Hay grupos de materias, por ejemplo, en la certificación en redes son 4 asignaturas de las 7, 8 optativas que puedes hacer. Hay 4 asignaturas que puedes llevar para que te puedas certificar en redes y ya tienes y es casi un certificado laboral, o sea, es un certificado de competencias laborales que es muy preciado en el campo laboral, el de redes. Pero también hay asignaturas sobre inteligencia artificial, hay asignaturas se pueden hacer sobre ciencia de datos también, análisis de datos, manejo de base de datos. Y si te quieres, por ejemplo, especializar un poco o irte hacia ingeniería de software, también lo puedes hacer. Puedes tomar tus asignaturas optativas como las asignaturas que toma un ingeniero de software. No vas a tener la misma profundidad que un ingeniero de software, pero sí vas a tener los elementos necesarios para involucrarte como ingeniero de software. Tan es así que muchos egresados de ciencia de la computación están trabajando como ingenieros de software en empresas de desarrollo de software, por ejemplo. Y quizás es uno de los primeros trabajos que más demanda hay y que también tienes posibilidades de aplicar. Interesante todo esto, chicos. Maestro Fernando, el costo Sí. de la carrera ya en términos de inscripción, ¿cuál es? ¿Se hace la inscripción anual, semestral? ¿Hay algún costo mensual? ¿Cómo está esta parte desde aquí, desde la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán? Sí, el costo o el único pago que hacen es semestralmente la inscripción, que gira alrededor de 1,600 pesos. Ese es el último costo que hay, el último nivel que hay hasta ahora. Son 1,600 pesos y es solamente ese. Claro que si eres un alumno regular, solamente eso vas a tener que pagar. Pero pues piensen, cuando entren en una carrera, piensen no cuántas voy a reprobar, cuántas me permite reprobar, sino que siempre piensen de pasarlas todas a la primera, porque eso les va a permitir terminar lo más pronto posible y insertarse en el campo laboral.
mientras con más esto que pronto nos dice, viene la siguiente pregunta, ¿verdad? Okay. ¿Qué tanto podemos recuperar esa inversión que vamos haciendo a lo largo de nuestra carrera? ¿Es bien remunerada económicamente la licenciatura en Ciencias de la Comunicación? Mira, hay que tomar en cuenta que todo va a depender de la empresa donde donde uno entre. Hay la posibilidad, y muchos así lo hacen, mientras están estudiando, entran a trabajar como programadores o como diseñadores de páginas web, elementos sencillos. Después de los 2 primeros años ya tienes tú las herramientas suficientes para empezar a realizar trabajos no al nivel que tendrías siendo egresado, pero sí puedes empezar a trabajar. También hay oportunidades de establecer relaciones o entrar a oportunidades que hay de vinculación de empresas con las carreras de computación, de tal manera que puede uno entrar a hacer prácticas, incluso prácticas pagadas, y eso lo que le da al estudiante es experiencia. Y esa experiencia ya no es solamente con lo que recibe de la escuela, sino también lo que se enfrenta a uno en el campo laboral. Y obviamente vas a desarrollar más habilidades que te vuelven más competitivo, y mientras más competitivo te vuelvas, pues es un mayor nivel de sueldo. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si yo no me quedo solamente con lo de la escuela y empiezo a aprender por mi cuenta, me involucro en actividades extracurriculares, que aquí hay varios grupos que trabajan todo esto, voy generando por decirlo así, mi portafolio de habilidades, me puedo volver tan competitivo que me contraten empresas del extranjero, aunque yo trabaje en México. Y te puedo decir que hay varios egresados que están haciendo home office, trabajando para empresas, pero no por la pandemia. Están haciendo home office, trabajando para empresas de Estados Unidos, de Inglaterra, desde México, cobrando en dólares, cobrando en libras, pero trabajando desde México. ¿Cuál fue la diferencia de ellos? Que ellos no se quedan solamente con lo que aprenden, vienen a la escuela, toman sus clases y ya, sino que se tienen que dedicar o se dedican a algo que les interese de la computación y se vuelven expertos en eso. Muy bien, maestro, lamentablemente el tiempo nos apremia. Le agradecemos que nos está dejando en el chat, chavos, chicas, todos los datos para que en momentos posteriores pues podamos seguir en contacto haciendo estas preguntas. Muchísimas gracias, maestro Luis Fernando Curi Quintal, por hablarnos de esta licenciatura en Ciencias de la Computación, la Feria Universitaria de Profesiones de esta manera virtual en este 2022. Les agradece a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias por estar interesados. Como ya nos dijo el maestro Fernando, pues no piensen en cuánto voy a reprobar o cuánto necesito estudiar muchísimo para poder pasar ese examen, sino dedíquense realmente a estudiar, a ponerle todo el empeño, todas las ganas y a ser los mejores de los mejores en lo que decidan, que ahorita es el momento de decidir eso. Muchísimas gracias de nuevo, maestro Fernando. Con esto despedimos esta transmisión y les invitamos a estar pendientes de todas las demás pláticas que vamos a tener a lo largo de estos días del 24 al 28 de enero. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.